Hola, ¿qué tal? En la sesión del día de hoy haremos una revisión de la cinemática de una partícula desplazándose en un sistema coordenado particular. Para ello, haremos una breve revisión precisamente sobre lo que hemos desarrollado en este tema 1. Hemos estudiado el sistema de coordenadas generalizado y a partir de esta discusión hemos podido identificar y determinar qué superficies coordenadas se generan. Podemos determinar el tensor métrico, por lo tanto los factores de escala y los correspondientes operadores diferenciales. Y también podemos reescribir una ecuación de la física matemática en términos de ese nuevo sistema. Esta tarea prácticamente la podemos desarrollar en cualquiera de los 13, 14 sistemas coordenados que hemos enlistado. Y obviamente, pues en este punto de expresar una ecuación diferencial de la física matemática en otro sistema coordenado, pues la ecuación diferencial parcial que hemos obtenido la abordaremos, la retomaremos para resolverla en el siguiente tema del curso. Pero también podemos plantearnos la siguiente pregunta. Si queremos estudiar el movimiento de una partícula en un sistema coordenado distinto, ¿qué tendremos que hacer? Precisamente lo que hemos avanzado sobre la construcción de un sistema de coordenadas generalizado no se limita precisamente solo a describir las características y propiedades de ese sistema, sino que también podemos hacer una descripción del movimiento de una partícula dentro de este sistema. Es decir, podemos estudiar la cinemática propia en ese sistema coordenado. Entonces, también es importante que esto lo tomamos de la mecánica, es algo que ya conocemos. Para describir el movimiento de una partícula necesitamos al menos tres cantidades físicas. ¿Cuáles son? La posición, la velocidad y la aceleración. En lo que corresponde precisamente en la parte de el estudio de sistemas coordenados, podemos determinar la posición de una partícula y esta parte ya la puedes manejar sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Pero precisamente para revisar cómo podemos describir tanto la velocidad como la aceleración en un sistema generalizado, pues necesitamos entonces también apoyarnos con lo que ya hemos revisado de ese sistema. Es decir, podemos ocupar el tensor métrico y veremos que nos será de bastante utilidad. Entonces ahora podemos precisamente determinar un conjunto de expresiones generalizadas tanto para la velocidad como para la aceleración en cualquier otro sistema coordenado. Vamos entonces a definir lo que tendremos como sistema coordenado generalizado. Aquí vamos a hacer brevemente también un resumen de lo que ya hemos visto. Recuerden que parte de este material se dejó de revisión como material previo antes de iniciar las actividades del semestre, pero finalmente va a ser un resumen breve. Podemos definir al sistema de coordenadas generalizadas como un conjunto cualquiera de parámetros QL que van a determinar de manera unívoca la posición de una partícula con un número finito de grados de libertad. Y la cantidad mínima de coordenadas generalizadas que nos van a definir el estado de ese sistema se conocen como coordenadas independientes. Esta condición se expresa de la siguiente manera. La parcial de la coordenada QL con respecto a la coordenada QM, pues será una delta de Kronecker que ya conocemos. Bien, vamos ahora a considerar el movimiento de una partícula con 3 grados de libertad. Entonces tendremos la misma cantidad de coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3. Y partiendo de esto, la posición de una partícula quedará descrita por este vector. Tenemos un vector R, flechita, que va a tener sus componentes tanto en la dirección de los vectores base y J y K, y cada coordenada pues será función de Q1, Q2 y Q3, cada coordenada X, Y y Z. Cada uno de estos vectores base BL de las coordenadas generalizadas se construye mediante la variación infinitesimal de la posición de la partícula en una determinada coordenada generalizada QL. Es decir, si nosotros tomamos la derivada parcial de ese vector de posición con respecto a QL, vamos a obtener los vectores base. Y entonces, si trabajamos con esta última expresión, vamos a obtener que la parcial de R con respecto a QL tendrá esta expresión. La parcial de la coordenada X con respecto a QL en la dirección del vector unitario Y
más las otras dos componentes para y y para z. Y bien, sabemos que este conjunto de vectores base BL no necesariamente es ortogonal, ni tampoco son vectores normalizados. Entonces nos conviene normalizar la base. Para esto dividimos entre la propia magnitud del vector y este concepto pues, nos devuelve el que ya conocemos como factor de escala. Es decir, tomamos la norma de esta cantidad y esto será nuestro factor de escala HI. Y entonces ahora el vector base unitario va a quedar expresado de esta manera. Recuerden que estas revisiones también están dentro de las notas de trabajo y por eso también es importante que hayan revisado ese material. Ahora, también otra condición necesaria que debe de cumplirse en el caso de vectores no ortogonales es que estos vectores no deben de ser coplanares. Es decir, que este triple producto escalar tiene que ser distinto de cero. Aquí estamos usando una representación que también va a ser muy común. Esta expresión que nos determina la derivada parcial de x, y, z con respecto a las coordenadas q1, q2 y q3, pues lo conocemos como el jacobiano. Entonces, si este jacobiano es distinto de cero, garantizamos que los vectores son no coplanares. Y entonces podemos proceder a construir y seguir trabajando con este sistema. Bien, sabemos también algo importante, que las coordenadas generalizadas Q1, Q2 y Q3 son coordenadas independientes. De tal manera que si tomamos la parcial de Q1 con respecto a Q1, nos va a dar la unidad, lo mismo con la parcial de Q2 con respecto a Q2 y lo mismo con esta otra cantidad. Mientras que la parcial de la coordenada Q1 con respecto a Q2 va a ser igual a 0, lo mismo con la parcial de Q1 con respecto a Q3, es decir, la parcial de las coordenadas que son distintas van a ser iguales a 0. En este caso lo que estaremos encontrando es que la parcial de QI con respecto a QJ pues será también una delta de Kronecker. Cuando los índices son distintos vale 0 y cuando los índices son iguales vale 1. Bien, ahora podemos construir la base recíproca de los vectores. Entonces recuerden que la notación para describir la base recíproca es cuando agregamos el superíndice asterisco. Entonces también tomemos en cuenta que por la independencia lineal de las coordenadas generalizadas obtenemos la siguiente expresión. Tendríamos que esta delta, como la acabamos de demostrar, y entonces si revisamos esta expresión vamos a encontrar lo siguiente. Podemos expresar esta derivada parcial de QL con respecto a QM como la parcial de QL con respecto a X multiplicada por la parcial de X con respecto a QM. De la misma manera para las otras dos coordenadas Y y Z. Y entonces lo que podemos ver es que esta expresión la podemos interpretar como el producto punto de la coordenada, perdón, de la parcial de QL con respecto a X en la dirección del vector unitario Y, más la respectiva parcial, derivada parcial de QL con respecto a Y, en la dirección J, más la parcial de X, perdón, la parcial de QL con respecto a Z multiplicada por el vector unitario en la dirección K. Y esto a su vez se multiplica por la parcial de X con respecto a la parcial de QM en la dirección y lo mismo tendríamos para las otras dos componentes. De tal manera que estaremos viendo que esta parcial de QL con respecto a QM la podemos ver como el producto punto de los vectores base recíprocos con respecto a los vectores base. Pero esto se va a cumplir si solo si expresamos los vectores base recíprocos con esta expresión. Es decir, tomamos la derivada parcial de QL con respecto a X en la dirección de Y y lo mismo con las otras dos coordenadas Y y Z. Y esto lo conocemos como el gradiente de las coordenadas QL. Es decir, esta parcial de la coordenada QL con respecto a QM será igual al gradiente de las coordenadas QL. Veamos que la condición también que este producto punto define una delta de Kronecker, está definida en ambas bases. Y entonces de esta manera va a ser necesario definir el espacio covariante y el contravariante. Entonces también podemos encontrar que para el caso de un sistema ortogonal, los vectores base recíprocos los podemos calcular de esta manera.
Y con esta expresión podemos escribir entonces las componentes tanto de la velocidad como de la aceleración en una partícula, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces podemos construir el vector velocidad tanto en la base covariante como en la contravariante. Entonces, tenemos aquí dos expresiones. La primera me define la velocidad en la base covariante. Tendríamos que el producto punto de la velocidad con el vector base recíproco multiplicado por el vector base va a ser igual al producto de las componentes de la velocidad en la base recíproca por los vectores base. Y en la segunda expresión tenemos que el producto punto, pero ahora de la velocidad con respecto a los vectores base multiplicado por el vector base recíproco va a ser igual a las componentes de la velocidad multiplicadas por el vector base recíproco. Y aquí tenemos esta definición de cuáles son las componentes de la velocidad en la base contravariante y en la base covariante. Entonces, podemos de esta manera contar con un procedimiento directo para obtener expresiones que nos permitan realizar cálculos directos. Entonces, tomando las componentes de la velocidad como el producto punto de la velocidad con los vectores base, tendríamos esta expresión, que en este caso aquí x punto representa la velocidad en la dirección x, y punto en la dirección y z punto en la dirección z. De tal manera que las componentes de la velocidad las podemos ver como esta expresión. X punto por la parcial de x con respecto a QL más las otras dos componentes en y y en z. Y bien, entonces lo que tenemos que las componentes de la velocidad estarían definidas por esta expresión. La velocidad en la dirección x será igual a la parcial de x con respecto a q, la coordenada qm multiplicada por qm punto. Y entonces ahora tendríamos que la parcial de x punto con respecto a qm punto, pues va a ser igual a la parcial de x con respecto a la parcial con respecto a la coordenada qm. Lo mismo ocurre para y punto y z punto. Bien, ahora hacemos una sustitución de esta expresión con la que habíamos obtenido previamente y de esta manera podemos obtener las componentes de la velocidad, que en este caso es la expresión inicial con la que comenzamos a revisarlo, y haciendo una agrupación de tal manera que podemos expresar esta derivada parcial de la suma de la velocidad en la dirección x al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Tomamos el factor en medio para que precisamente esta expresión sea consistente, y entonces lo que estaríamos obteniendo que las componentes de la velocidad estarían determinadas por la parcial de esta expresión b al cuadrado entre 2 con respecto a q punto l. Entonces, de esta manera obtendríamos una expresión que nos determina las componentes de la velocidad en un sistema generalizado. Y bien, entonces lo que tenemos es que la componente covariante de la velocidad va a ser igual a la derivada parcial con respecto a las q punto de la mitad al cuadrado de la velocidad. Es decir, este operador de diferenciación parcial opera sobre b cuadrada entre 2. Y precisamente para obtener la velocidad, antes de calcular la derivada, debemos de expresar esta cantidad, un medio de b cuadrada, en función de las coordenadas generalizadas, QL, y después de sus respectivas derivadas con respecto a Q punto. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso consideramos un sistema de coordenadas esféricas que ya lo hemos manejado. Ustedes ya también conocen y asocian directamente cuáles son los elementos necesarios, es decir, los factores de escala, etcétera, el tensor métrico que se necesitaría. De tal manera que la velocidad al cuadrado en este sistema de coordenadas esféricas tiene esta expresión, r punto al cuadrado más r cuadrada por teta punto al cuadrado más r cuadrada por seno de teta phi punto al cuadrado. Esto sería interesante que ustedes lo desarrollaran, que lo obtuvieran directamente de las reglas de transformación del sistema de coordenadas esférico. Bien, como ya tenemos la expresión para la velocidad al cuadrado, lo que ocupamos ahora es la expresión anterior para calcular las componentes. Entonces tendremos que las componentes covariantes de la velocidad serían las siguientes. La componente en la dirección, en la coordenada r, sería tomar la parcial de un medio por b cuadrada con respecto a r punto.
de acuerdo a la expresión anterior para la velocidad al cuadrado, tendríamos que valdría r punto. La componente en la dirección θ sería tomar la derivada parcial de 1 medio por b al cuadrado con respecto a θ punto, en este caso valdría r cuadrada por θ punto. La última componente en la dirección phi sería tomar la derivada parcial de 1 medio por b cuadrada con respecto a phi punto. Y esto valdría r cuadrado por seno cuadrado de θ por phi punto. Y bien, también podemos ocupar el tensor métrico para expresar la velocidad al cuadrado. Entonces, el tensor métrico ya sabemos cómo obtenerlo y la expresión equivalente sería la siguiente. La velocidad al cuadrado sería igual al producto del tensor métrico con, multiplicando a la componente contravariante de la velocidad de L multiplicada por la componente de la velocidad, la componente contravariante Bm. En este caso tendremos que expresar las componentes contravariantes de la velocidad de L. En este caso pues tomamos ahora el producto punto de V de la velocidad con la base de vectores recíproca. Y entonces ya teníamos la expresión que nos determina la velocidad y la base recíproca contravariante. Entonces tendríamos que la velocidad, la componente de la velocidad, la componente contravariante tendría esta expresión. Y precisamente esta expresión se le conoce como velocidades generalizadas. Bien, ahora si hacemos la sustitución de esta ecuación en la previa, encontraríamos que la velocidad al cuadrado pues, va a ser igual al producto del tensor métrico por QL punto multiplicado por QM punto. También esta expresión es bastante útil. Es decir, que las componentes de la velocidad van a estar dadas como la derivada parcial de esta expresión con respecto, como la diferenciación parcial con respecto a QL punto. Bien, entonces lo que vamos a encontrar es que esta parte de la igualdad del lado derecho le vamos a dar un nombre. Bueno, ese nombre se toma de los textos de geometría diferencial y se le conoce como energía de la variedad. Entonces también va a ser en ocasiones interesante encontrar expresiones de este tipo, más cuando lleven ya en su siguiente, bueno, van a estar llevando en este semestre mecánica analítica, entonces va a ser algo que van a encontrar nuevamente en ese curso. Bien, además también en el caso particular, cuando tenemos un sistema ortogonal, la ecuación anterior se reduce a la siguiente. Es decir, que si queremos conocer las componentes de la velocidad en términos de, bueno, la velocidad generalizada va a ser igual al producto del cuadrado del factor de escala, hi, multiplicado por la derivada de la coordenada generalizada QL. Y esta expresión es bastante útil cuando tenemos que hacer un examen. Entonces ya tienen oportunidad de expresar la velocidad en términos de un sistema generalizado. Ahora vayamos con la aceleración de la partícula. Bien, entonces necesitamos, dentro de estas cantidades que se requieren para describir el movimiento de una partícula, habíamos mencionado que se necesita también la aceleración. Entonces vamos a ocupar la ecuación que ya vimos, la ecuación 10, para poder expresar la aceleración. Bien, entonces sabemos que la aceleración la podemos ver también como el producto punto de la aceleración por la base de vectores de L, que multiplica a su vez la base de vectores de la base recíproca. Entonces, nuevamente expresamos en términos ahora de y dos puntos la aceleración en la coordenada x, y dos puntos, que es la aceleración en la coordenada y, y z dos puntos, ya sabemos que es la aceleración en esa coordenada, multiplicada, bueno, producto punto por la base la base de vectores. Y bien, entonces aquí tendríamos que esta expresión multiplica a la base recíproca de vectores. Entonces tendríamos que la aceleración la podemos determinar como el producto de las componentes de la aceleración con respecto a la base de vectores, a la base recíproca de vectores. Entonces podemos reescribir esta ecuación, en este caso para la coordenada x, de la siguiente manera, es decir, x dos puntos que multiplica a la derivada parcial de x con respecto a qj,
la podemos ver como esta expresión. La derivada ordinaria con respecto a t de x punto, que multiplica a la parcial de x con respecto a ql, menos el producto de x punto por la derivada ordinaria con respecto a tiempo de la parcial de x con respecto a ql. Y esta expresión nos daría tendríamos este siguiente renglón. De tal manera que tenemos por ahí una condición que nos decía que la parcial de x con respecto a ql va a ser igual a la parcial de x punto con respecto a ql punto. Entonces esta cantidad la podemos ocupar dentro de esta expresión de la siguiente manera. Y llegamos a lo siguiente. Esta expresión inicial la podemos ver como la derivada ordinaria con respecto a t de la parcial de 1/2 de x punto al cuadrado con respecto a ql punto, menos la parcial de 1/2 de x punto al cuadrado con respecto a ql. Esto se hizo solamente para la coordenada x. Podemos hacer lo mismo para y2 puntos y z2 puntos. De tal manera que, abreviando también en cuestión del desarrollo del álgebra, lo que vamos a encontrar es que las componentes de la aceleración van a estar dadas por esta expresión. La derivada ordinaria con respecto a t, que multiplica la parcial de esta cantidad de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado entre 2. Esta cantidad la derivamos con respecto a q.l y se le hará la diferencia de la parcial de esta misma expresión con respecto a ql. Pero sabemos que lo que tenemos entre paréntesis finalmente es la velocidad al cuadrado. Y aquí tenemos esta expresión, tenemos una derivada ordinaria que opera sobre la derivada parcial con respecto a q punto, y después también tenemos la derivada con respecto a ql. Sabemos que la diferenciación finalmente también es una transformación lineal, de tal manera que podemos hacer lo siguiente. Tenemos este corchete, tenemos un operador diferencial que opera sobre b cuadrada entre 2. De esta manera obtenemos las componentes de la aceleración en un sistema de coordenadas generalizado. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar o a calcular las componentes de la aceleración en un sistema de coordenadas cilíndricas. Nuevamente aquí ustedes ya tienen referencia sobre la naturaleza de este sistema, las reglas de transformación, igual ya se están imaginando y calculando mentalmente los factores de escala. De tal manera que también podemos calcular la velocidad al cuadrado en función de las componentes que se hacen normalmente. Y ahora el siguiente paso es calcular las derivadas parciales y la derivada ordinaria. De tal manera que la componente 1 de la aceleración estaría dada como el producto punto de la aceleración con respecto al vector unitario en la dirección ρ. De tal manera que tendríamos que hacer esta derivada, este operador diferencial lo tendríamos que aplicar sobre esta velocidad al cuadrado. De tal manera que, abreviando también la serie de pasos, el resultado que obtenemos sería este, ρ2 puntos menos ρ por phi punto al cuadrado. Entonces aquí también recomendamos como una buena práctica que ustedes realicen las correspondientes diferenciaciones parciales con respecto a QL y con respecto a Q.L y después con respecto a T para esta derivada. Para la segunda componente, en la dirección phi, hacemos este producto punto, de tal manera que esta cantidad, tomamos la derivada parcial con respecto a t, se reduce la expresión y obtendríamos esta componente. Para la tercera componente, pues, tendríamos este producto punto, finalmente es tomar la derivada ordinaria con respecto a z punto, y esto nos devolvería la aceleración la componente z, la aceleración de la componente z. Bien, ahora haremos un ejercicio más completo con otro sistema coordenado, también de los que hemos listado, el sistema de coordenadas parabólicas. Entonces, las reglas de transformación que necesitamos ocupar ya las conocen. Tenemos la regla para x, y y z. Tendremos que ocupar en el sistema de coordenadas parabólica con coordenadas epsilon, eta y phi. Aquí vamos a omitir la parte de describir las superficies coordenadas, pero es algo que también ustedes podrían revisar posteriormente. Bien, primer paso, necesitamos construir la base vectorial. Esta expresión ya la conocemos, tomamos la derivada parcial
de r con respecto a la coordenada epsilon y obtenemos esta expresión donde tenemos los vectores unitarios i, j y k. Lo mismo para el vector en la dirección eta y el vector en la dirección phi. Aquí también pueden ustedes hacer todas las operaciones necesarias. Bien, los factores de escala, pues basta tomar la norma del vector unitario y de esta manera encontraríamos el factor de escala h epsilon, h eta y h phi, que nos devuelven estas cantidades. Que también es una opción que ustedes puedan hacer el desarrollo necesario para obtener el tensor métrico y obtener las correspondientes componentes del tensor métrico y obtener la diagonal principal. Sabemos que estos elementos elevados al cuadrado corresponden a la diagonal principal del tensor métrico. Ahora también necesitamos revisar que los vectores son vectores no coplanares para la base que estamos manejando. Entonces, si hacemos este triple producto escalar, encontramos que es igual a esta cantidad, por lo tanto es distinto de 0, y entonces los vectores de la base son no coplanares. Entonces podemos seguir manejando este sistema. Otro punto importante, que también es un paso para poder contar con toda la información necesaria, es revisar la condición de ortogonalidad entre los vectores base. ¿Cómo revisamos esto? De la siguiente manera: revisamos el producto punto entre el vector de la dirección epsilon, producto punto con n, nos da un valor que es igual a 0, y lo mismo con los otros dos productos punto. Bien, entonces la base recíproca hay que ocuparla. Tomamos la definición que la base recíproca va a ser igual al cociente de los vectores base entre los correspondientes factores de escala. De tal manera que tendríamos que la base recíproca para este sistema de coordenadas parabólico estaría dada por esta expresión. Los vectores en la base recíproca aquí los tenemos definidos en la dirección epsilon, eta y phi. Y también lo que vamos a encontrar es que el tensor métrico, pues ya como lo habíamos mencionado, va a ser igual a esta matriz. Tenemos la diagonal principal con los factores de escala que son los elementos de esta matriz, pero están elevados al cuadrado. Como comentábamos también hace un momento, ustedes podrían hacer todo el desarrollo necesario para obtener los factores de escala, perdón, los componentes del tensor métrico. Ahora podemos ocupar estas dos ecuaciones, la 19 y la 10 que hemos enlistado previamente, para escribir la energía de la variedad. Y de esta manera estaríamos encontrando que la velocidad al cuadrado entre 2 para este sistema de coordenadas parabólico tendría esta expresión. Nuevamente aquí hemos omitido toda la serie de pasos necesarios para encontrar esta expresión. No es mala idea también nuevamente que ustedes hagan el desarrollo necesario para llegar a esta expresión, pero aquí en este caso la vamos a ocupar para lo que sigue, porque precisamente necesitamos encontrar las componentes de la aceleración. Para ello ocupamos precisamente este operador que hemos puesto entre corchetes, que aplica o está operando sobre la velocidad al cuadrado entre 2. De tal manera que una vez que ya conocemos la velocidad al cuadrado, podemos hacer las correspondientes diferenciaciones parciales y después la derivada ordinaria. También nuevamente vamos a abreviar el resultado, no vamos a mostrar todo el desarrollo, pero también sería interesante que ustedes hagan las correspondientes operaciones para llegar a la siguiente expresión. Para las expresiones de las componentes en la dirección eta, tendría esta expresión. Aquí tenemos este operador que lo hemos mencionado, la velocidad ya la conocemos, y aquí en color azul hemos escrito todo el desarrollo. Entonces vean que ya tenemos más componentes, tenemos ya elementos que aparecen la coordenada epsilon 2 puntos más un cociente. Entonces cada uno de los elementos se obtiene precisamente al hacer cada uno de estos desarrollos. Para la componente para la dirección eta tendría ahora esta otra expresión. Nuevamente también se ha abreviado el desarrollo, pero finalmente llegamos a este resultado. La última componente en la dirección phi, tenemos también nuevamente el desarrollo abreviado y llegamos a esta otra expresión. De tal manera que si ustedes están interesados en hacer todo este desarrollo,
lo que van a encontrar es que finalmente tendrían que llegar a estos resultados que hemos marcado en color azul. Bien, vamos a mencionar ahora que también en el caso particular de una partícula libre, la ecuación anterior, nos va a definir lo que llamaremos trayectorias geodésicas de la partícula, es decir, cuando estas cantidades son iguales a cero, ya sea tanto por la velocidad al cuadrado o utilizando el tensor métrico. Entonces, cuando tenemos estas cantidades, aquí vamos a reconocer este operador que en mecánica precisamente le llaman el lagrangiano. En este caso será el lagrangiano de primer orden. Ustedes van a encontrar que en su curso de mecánica pues habrá órdenes superiores para el operador lagrangiano. Y bien, entonces las trayectorias geodésicas, en el caso de una partícula libre, pues también van a ser igual a esta expresión. Tenemos la coordenada QL dos puntos más una gama de subíndice MK superíndice L que está multiplicada por la coordenada QM punto, QK punto y esto es igual a 0. Y ven que esta expresión se parece mucho a la cantidad que encontramos para las componentes de la aceleración que están en color azul que hemos identificado en unas diapositivas previas, de tal manera que precisamente para esas componentes de la aceleración en epsilon, eta y phi, podemos encontrar lo que llamaremos estas componentes, estos términos gamma, mkl, que en la literatura se conocen como los símbolos de Christoffel. Es decir, podemos identificar 27 símbolos de Christoffel, de tal manera que esto nos está dando información de tanto de cómo es la aceleración en la partícula, y precisamente también vamos a encontrar que estos símbolos de Christoffel tienen ciertas propiedades, ciertas características. En algunos casos veremos que dependiendo de las coordenadas MKL, pues habrá algunas que son simétricas. En otros casos encontraremos que algunas componentes serán nulas, van a valer 0, pero en un primer momento calcular estas 27 componentes pues también es un ejercicio bastante interesante. Y de hecho que es algo que haremos posteriormente en otro material que va a complementar este ejercicio del movimiento parabólico, del movimiento de una partícula en un sistema de coordenadas parabólicos. Es así como hemos llegado ya a esta parte final de esta sesión, de este material. Entonces les pedimos que estén atentos para revisar el siguiente material que trabajaremos con los símbolos de Christoffel. Veremos algunas otras características, de tal manera que el tema de la cinemática de una partícula en un sistema de coordenadas generalizados quedaría complementado. Les agradecemos la revisión del video. Por favor denle like, suscríbanse al canal, porque de esa manera también nos apoyan para continuar generando contenido en el canal y apoyamos todos a este curso de matemáticas avanzadas de la física. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.